Y bien, amigos de la revista Bolivia, está con nosotros Jorge Quiroga Ramírez, candidato a la presidencia, expresidente del país. Y para la revista Bolivia, el país que construimos, realmente es un privilegio contar con su presencia. Ingeniero, presidente, gracias. José Antonio, gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Sabemos que está con una agenda muy apretada. ¿Cómo analiza la coyuntura del país en este momento? Que con una tarea titánica, heroica, épica del pueblo boliviano, de la juventud movilizada, de los médicos que nos enseñaron que se podía doblegar a este gobierno luchando con sus mandiles, de las enfermeras, de la juventud que abrió los ojos y nunca más los cierra, terminamos con la tiranía de 14 años, abusiva, autoritaria, que conculcaba derechos, que pisoteaba libertades, que amordazaba a la prensa, que criminalizaba a los opositores y despilfarraba con una corrupción enorme y nos ponía al servicio de los proyectos totalitarios de Maduro en Venezuela y de Castro en Cuba. Pero con vigor, con mucha fuerza, acumulando, porque esto empieza, el descontento empieza cuando en 2013 Evo Morales viola su propia constitución para buscar un tercer mandato, encarcela a Gualberto Cusi, el abogado aymara que se había opuesto a esto. Eso generó cierta indignación. Esta se acrecentó cuando el 2016 hicimos un referéndum. Evo Morales buscaba un cuarto mandato, cuando solo había 2 en la Constitución. Bolivia dijo no, y a pesar de ello se rió de los bolivianos, despreció la votación y argumentó que la reelección perpetua y ser tirano era un derecho humano. Inverosímil la interpretación que él utilizó. Eso ya dejó un caldo de cultivo y cuando, desesperado ante el desgaste, intentó robarse la elección con un fraude grotesco, verificado por la auditoría de la OEA, la gente salió a la calle y recuperamos democracia y libertad. Ahora el desafío es otro. Tenemos este verano democrático, digamos. La cuestión es cómo lo consolidamos. El próximo gobierno es determinante. El MAS va a tener dificultades en esta elección porque cuando un gobierno que tuvo mucho poder, mucho dinero, mucho tiempo sale, llueven las denuncias de corrupción que van a seguir llegando, tienen mucho desgaste. Pero también hemos aprendido en Nicaragua, en Argentina, en Perú, cuando un gobierno poderoso se va, sufre desgaste y recibe el voto castigo la primera elección, pero después se va borrando de la memoria la corrupción, los abusos, queda algún buen recuerdo económico, se van con mucho dinero y vuelven, como volvió Cristina Kirchner en Argentina, como volvió Ortega en Nicaragua, como Fujimori en Perú, después de sacar 4 diputados en la primera elección, después de su huida a Japón, como ha huido Evo, después sacó mayoría en el Congreso en 3 elecciones consecutivas y cogobernó Perú a través de su hija. ¿Cómo se evita que retorne la tiranía? Con un gobierno sólido, con una propuesta clara, con firmeza y credibilidad para implementarla, y eso le hemos propuesto a Bolivia. Bueno, en ese contexto de tener un nuevo gobierno, como usted lo llama, armar un nuevo contexto para el país, ¿por qué cuesta tanto que los políticos se unan? Le digo esto porque aparece don Carlos Mesa, usted también está corriendo para las elecciones, don Félix Pazzi, al mismo señor Samuel Doria Merino lo hemos escuchado decir de que tendría posibilidad de ser, porque hay gente que también lo apoya. ¿Por qué cuesta tanto, don Tuto Quiroga, hacer un solo frente? Porque en democracia es legítimo tener aspiraciones y yo no estoy seguro que lo más sano sea decir hay que restringir a un solo frente. Nuestro país hace tiempo no era bipartidario. Lo que pasa es que el MAS tomó tanto poder que empezó a volverse binario, el MAS o en contra del MAS. Y ellos tenían mayoría. Después hicieron fraude para buscar consolidarla. A ver, la gente sabe, hay que confiar más en la gente, no tanto en los dirigentes. Primero, que debemos generar unidad no en relación a la persona. Eso es fascistoide, eso es personalista, eso es culto a una persona. Hay que generar unidad en torno a una propuesta. Hay varias candidaturas, pero una sola propuesta, la que hemos hecho nosotros, en lo económico, reconstrucción con el corazón verde digital, integrador de Sudamérica, con baterías de litio manufacturadas en el país, repartiendo la acción de las empresas a todos los bolivianos, con una Bolivia con seguridad, reformando la policía, con defensoría del niño y de la mujer, sin corrupción, sin narcotráfico, con reposicionamiento internacional, con seguro universal de salud, con educación acorde al desafío digital que tenemos. Hemos hecho una propuesta detallada con lineamientos muy claros y eso debe generar unidad. Dígame qué otra propuesta existe para que discutamos, pero no existe. Existe consigna que el sombrero, que el saco,
que la persona, y a mí me parece que después de 14 años de consigna y de personalismo, debemos pasar de discutir quién a discutir qué Bolivia queremos y qué proyecto tenemos y qué es lo que proponemos. Eso es lo que he hecho. Yo no he empezado diciendo quién es el acompañante, quién viene a la lista, he empezado con una propuesta. La gente joven me decía, caramba, un video de 50 minutos muy largo. Bueno, alguna vez en la vida hay que poner, y créeme, lo podía haber hecho 2 horas, pero teníamos que recortar. ¿Y quién va a leer 15 páginas? Bueno, espérese que el documento final, con todos los insumos y aportes que estamos recibiendo, que agradezco, va a ser de centenares de páginas. Pero hay que tener una propuesta clara, con credibilidad y capacidad para ejecutarla, que genere la unidad. El segundo apunte sobre esto es el siguiente. Costó muelas quitar el poder a los dirigentes. A la gente joven quizás se olvida. Antes, ¿quién elegía presidente? En el Congreso, en segunda vuelta. ¿A cambio de qué? De ministerios, de pegas, de embajadas. Y eso usó el MAS para encaramarse en el poder, por el repudio al sistema de coteos de partidos. ¿Recuerdas? Sánchez de Lozada, los del MIR le decían vendepatria, Sánchez de Lozada y su gente le decían narcovinculado a Jaime Paz, y después ven que hacen alianza, porque se votaba pensando que eran diferentes, y después que los ministerios y todo lo que pasó generó un rechazo muy profundo. La gente ahora tiene el poder. A la gente que nos está mirando, ¿sabe quién escoge presidente? Ya no los dirigentes. No le devuelva al dirigente ese poder, escoja usted. En primera vuelta concentre el voto en la mejor propuesta, y si no hay en primera vuelta un ganador, habrá segunda vuelta, y la gente con su voto en segunda vuelta escoge presidente, para que el presidente le deba el cargo a la gente y no a los dirigentes. Entonces, cuando la gente dice de Frente Único, yo pregunto, si uno va a un restaurante y no le gusta la pizza, va a decir, caramba, no me haga pensar, no me haga analizar otras alternativas, deme solo hamburguesa, pero no me ponga pasta, no me ponga pollo. Pero oiga, vea las propuestas, piense, evalúe, analice y escoja y decida. Esa es parte de la democracia. Y la gente sabia. Quisiera recordarte que la última elección había 9 candidaturas, pero claramente se dirimió a través de concentrar el voto que todos, incluyendo yo, pedimos, que obligó al MAS a hacer el fraude caligráfico, informático, ya está en Buenos Aires, para intentar robarse la elección, y eso detonó la crisis, y por eso hemos recuperado democracia. Hay que confiar más en la gente. Yo veo que había un grafiti, me acuerdo que se veía uno en paredes de Centroamérica, en Nicaragua, Salvador. Cuando aprendimos la respuesta, nos cambiaron la pregunta. Cuando teníamos la consigna, cambió el desafío. El desafío ahora es no unidad para sacar a Evo, lo sacamos al tirano. Es hacer un gobierno fuerte, sólido, capaz, con propuesta, que garantice que no pase lo de Argentina, que no pase lo de Nicaragua, que nunca más retorne la tiranía. Usted ha dicho varias cosas que seguramente vamos a estar desglosándola en el tiempo del proceso de campaña y todo eso. Pero lo que más me llama la atención es algo que los sociólogos están tratando ahora de sistematizar, y los politólogos, el movimiento de los jóvenes. Son actores que reclaman en este momento a participar en la política. Si bien el movimiento que sacó a Evo Morales no tenía, por ejemplo, las radios mineras, entre comillas, sí, pero teníamos los grupos de WhatsApp. Así es. ¿Cómo hacer un gobierno, lo quiero parafrasear, don Tuto Quiroga, sólido, cuando los jóvenes hoy en día piden acciones ya, resultados ya? Y daría la impresión que tenemos que desmontar todo el aparato de los 14 años que se han ido construyendo. Yo no veo incompatibilidad en demandas y expectativas con gobierno sólido, más bien convergen. No puedes responder a las expectativas sin un gobierno con un plan sólido. La gente joven pide respuestas, pero antes de exigir respuesta tiene que ver cuál es la propuesta y no la consigna. Y no decir esta persona me cae bien o mal porque es de este tamaño o se viste de una forma. La demanda de respuestas parte de tener propuestas y debatirlas. Justamente me parece que convergen esos dos elementos. Sí, es verdad que la gente joven de forma admirable despertó, y el viejo adagio de que ahora les toca ya no es cierto. Se la ganaron, no es porque les toca por edad, se la ganaron. ¿Y qué es fundamental en esa línea? Incorporar a Bolivia al mundo en el que viven los jóvenes. Tú has señalado algo muy claro. Yo recuerdo cuando caminabas por las calles de La Paz, por las Pititas, en las de Santa Cruz, que fui allá, o en las barricadas que hacían en la Plaza Murillo, Evo Morales menospreció a la juventud. Cuando se movilizó les dijeron que era por nota o por plata. Y lo único que se nota es que a Evo le gustaba la plata y al gobierno se robó mucha plata. Y recuerdo que en la Plaza
en Cochabamba, en la Plaza 14 de Septiembre, despectivamente se refirió a la pitita. El apodo de pitita lo puso Evo Morales. Antes la gente decía, pongan pitas, pongan pitas. La pitita, se mofó de la pitita, y ahí está, con la pitita se lo sacó a don Evo Morales. Y qué bien que se lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque la gente joven sabía. Mira, aquí en las esquinas de la Plaza Murillo, ya no voy a dar los nombres de los canales, pero tú sabes, la gente joven, Evo Morales pensaba que no estaba informada, están informados de todo. Aparecía un canal y me decían, Tuto, no, ese canal es de un empresario vendido, este otro canal es de un venezolano, TV UMSA. La gente joven sabía perfectamente, y uno cree que esta es una charla de salón de los senadores, ¿no? La gente joven sabe todo a través de las redes, eso no entendió Evo Morales. Y hay que entender que en el mundo que vivimos ahora no podemos seguir al ritmo analógico de ese reloj que hay en el Congreso del MAS, donde el reloj va para atrás. No, estamos en el mundo digital. El mundo cambió en 2007, cuando llegaron con los teléfonos toda la información, todo el conocimiento. Tenemos que entrar a la Bolivia, corazón integrador, logístico de infraestructura de energía de Sudamérica, con energía limpia, verde, no contaminante, para no perder agua en La Paz, para no tener sequías en Santa Cruz, dando ejemplo como país donde todos los vehículos en 10 años funcionen a batería de litio o a gas. Los vehículos de gas, los taxis de gas me salvaron en esos días que no había gasolina en Cata, no sé cómo te movías tú, yo radiotaxi, y los de gas me iba de un lado para otro. Pues todo tiene que ser a gas o litio para contaminar menos y hacer la Bolivia corazón verde digital, poner el gobierno en línea. Tenemos programadores, anda a Cochabamba, vas a ver centenares de jóvenes que están vendiendo cabeza, que programan para empresas extranjeras. ¿Qué hacemos con los elefantes azules que dejó Evo Morales? En Orinoca, ¿qué podemos hacer? Para la sede del vetusto difunto UNASUR, a 40 kilómetros de Cochabamba, creo que han hecho 3 matrimonios. El museo. El Museo de Orinoca, te decía por eso, el Museo de Orinoca. ¿Sabes a quién le encanta vivir en lugares alejados, templados, con bajo costo de refrigeración? A los servidores informáticos, a los centros de datos de Amazon, de Google, y hacer de Bolivia el gran puerto digital, donde todos los elefantes de Evo Morales se conviertan en hospitales o en centros de datos digitales para que nuestros jóvenes se incorporen al siglo XXI a través de ese porque así viven los jóvenes de hoy. Ya no viven en el mundo del papel, ya no viven en el mundo cuando, claro, hay que hacer la formalidad de tener un documento de 15 páginas. Te garantizo que nadie debajo de 30 años lo ha leído. El video largo, tenemos las estadísticas, cuánta gente lo ha visto, los videos cortos lo ven más. El que está en YouTube. Está en YouTube, está en Facebook, les agradezco y le agradezco todas las sugerencias que nos están mandando, enriquecen, muy buenas propuestas y gente, en las redes es más fácil, ¿no? Antes, ¿qué tenías que hacer? Ir a la sede del partido, no, ahora la sede del partido está acá y la gente manda información, mandan propuestas del tema agrícola, mandan propuestas de tecnología aplicada a la ganadería, de todo nos están mandando, vamos a enriquecer con todo ello y hacer un gobierno acorde a lo que se necesita en este siglo. Y el desafío es ese. Lo último sobre esto. Yo he conversado mucho con todas las plataformas, 21F, hemos recolectado firmas para pedir la opinión consultiva que evite la reelección de Evo Morales. Va a salir esa opinión consultiva en la Corte. Ya no es necesario para Bolivia, pero que quede como legado para que en otros países nunca más alguien pretenda reelegirse en contra de la Constitución. Quedará ese fallo como legado de la crisis boliviana y un aporte a los vecinos de América Latina. Cuando la gente joven conversaba, ¿qué es lo frustrante? Es que en este gobierno, 14 años, ser joven, profesional, competente no valía de nada. Ser aúlico, servil, amarrahuatos es lo único que contaba. Y no puede ser así, hay que tener servicio civil por competencia, por carrera, que entren los mejores profesionales, los mejores jóvenes que hoy están formados de una manera que no estaban antes, masivamente. Tenemos mejor sistema universitario, aprenden a través de los teléfonos celulares y tenemos que garantizar que tengan acceso a participar activamente en el gobierno, reitero, no porque les toque, porque se la ganaron, sin los jóvenes en la calle, sin esa lucha heroica, sin el movimiento cívico, sin todo lo que pasó. Y sin los otros elementos, la auditoría de la OEA, que contra viento y marea la defendí, nadie más me apoyó, pero ahí está, eso sacó Evo Morales, la sucesión constitucional, sacar a Evo Morales de Bolivia, todo eso permitió que tengamos hoy estos meses donde se respira democracia, el corazón palpita libertad, no perdamos eso nunca, la forma es un gobierno sólido, con propuestas donde los jóvenes sean parte central, con inclusión indígena completa, nunca más se va a poder gobernar Bolivia sin indígenas. Don Jorge,
En estos días de transición, sin duda que un hombre importante ha sido usted, porque nosotros veíamos el movimiento del Palacio de Gobierno, el asesoramiento constitucional, el trabajo del ex senador Luis Vázquez, la parte normativa, el impulso. ¿Cómo eran esos días en Palacio de Gobierno? Le digo esto porque han sido históricos, han sido días históricos. No era en Palacio, era en la casa, en la plaza. No, al Palacio no entré. Después recién visité a la presidenta pasado varios días. No era fuera, alrededor del Palacio. Era para evitar que entre una aventura militar al Palacio. A ver. ¿Aventura militar? Sí, que había posibilidad de gobierno. Claro, había gente que proponía gobierno cívico-militar, gobierno de notables. ¿Qué ventaja tengo yo sobre esto? Tengo un par de doctorados adquiridos a palos de combatir tiranías. He estado en Venezuela no sé cuántas veces, me han declarado persona no grata 2 veces. ¿Por qué iba allá? Porque Chávez se apoderó de Bolivia, Venezuela, el gobierno de Maduro se apoderaron de Bolivia. Eran los jefes de Evo Morales, vergonzosamente. Y pensaba que había que liberar a la tierra de Bolívar para después liberar a la hija predilecta, Bolivia. Pues fue al revés, primero liberamos la hija y ahora estamos mostrando ejemplo o contagiando entusiasmo a los padres de la tierra de Bolívar. Y obviamente también quiero liberar a Nicaragua y a Cuba. Me deportaron de Cuba en marzo de 2018. Había prometido nunca ir, a no ser que sea Cuba Libre, porque me duele que Cuba Libre sea un pedido sarcástico en un bar de noche de ron con Coca-Cola. Yo quiero que sea un clamor que salga del alma de una Cuba Libre. Rosa María Payá, hija de un icónico mártir asesinado por los Castro, Osvaldo Payá, que había hecho un gran trabajo de resistencia, hizo un evento, nos iba a dar un premio con el nombre de su padre. Fui sabiendo a lo que nos exponía, hicimos unas tretas para que no detecten, salimos de Bogotá con el expresidente Pastrana de Colombia, estuvimos 4 horas en el aeropuerto, nos deportaron, pero desnudamos a lo que era una dictadura que no permitía que expresidentes vayan a un seminario. Yo podía ir a un seminario a Perú, a Argentina, a Brasil todo el tiempo, pero resulta que a Cuba no se podía. Contra eso estamos combatiendo. Evo Morales era servil, componente integrante de esto. Eso me ha permitido aprender muchas cosas. ¿Qué pasa cuando hay una crisis como esta? ¿Qué se requería? Primero, documentar el fraude. Segundo, garantizar la sucesión constitucional. Y tercero, mantener la gente movilizada. Evidentemente en esas semanas uno dormía poco, había crisis, había toda clase de conjeturas. Recuerdo que cuando llegó el líder cívico Luis Fernando Camacho, trató de venir, no lo dejaron ingresar, causó indignación. Y a mí hasta personalmente me indignó, porque yo me fui a Santa Cruz a los 11 años de Cochabamba. Defendí los colores de Santa Cruz en torneos deportivos. Hace muchos años era un buen basquetbolista que saltaba y arañaba el aro. Ahora no, ahora lo veo con telescopio, parece lejos. Mi carnet lo saqué en Santa Cruz. La primera vez que saqué carnet, cada uno tiene niño, está en el colegio. ¿Cuándo hay que sacar carnet? Para viajar. Campeonato nacional en Tarija de básquet, sub-13, sub-12 creo que era. Bueno, había que sacar carnet. Fuimos allá. Mi carnet dice expedido Santa Cruz hasta el día de hoy. Entonces imagínate esos días, si hubiera llegado al aeropuerto, cochabambino con 4 hijos nacidos en La Paz, el carnet de Santa Cruz me hubieran dicho, dese la vuelta, eso es indignante. Trabajé para que pueda estar aquí el dirigente cívico, que había hecho una gran tarea en Santa Cruz, en reactivar Santa Cruz, como le hicieron Pumari, como la hizo aquí Waldo Albarracín, con CONADE, como hicieron los cochabambinos, sin un liderazgo claro, donde hubo un enfrentamiento muy duro, y Limber Guzmán dio la vida, este joven que fue vilmente asesinado. Había que mantener la movilización. El tema clave era la auditoría. La gente no confiaba, yo entiendo, porque Almagro vino al Chapare y yo lo critiqué, nos enfrentamos duramente cuando vino al Chapare a decir que estaba bien la candidatura de Evo, pero ¿qué ventaja tenía yo? Yo había hecho auditoría electoral en Honduras. El primer informe de la historia de la OEA que desconoce un resultado electoral, que critica la reelección por fallo judicial y que hace una auditoría para mostrar los hechos dolosos, es la que yo hice en Honduras. Con el chalequito yo presidí esa misión de observación. Sabía perfectamente lo que era el equipo de auditoría. Que Almagro es una cosa, pero que el equipo es competente, profesionales, juristas, técnicos, auditores, forenses, calígrafos. Y estaba en contacto con la gente que hacía la auditoría, que son funcionarios de la OEA, pero cultivé una buena relación con ellos y sabía que la auditoría iba a determinar un fraude de este tamaño y por tanto segunda vuelta, o un fraude más grande y por tanto nuevas elecciones. No había forma que la auditoría valide el fraude de Morales. Claro, la gente desconfiaba y lo entendía, incluso tuve que gestionar con el equipo de Carlos Mesa, con el equipo de Óscar Ortiz, que entreguen las actas, porque no querían entregar las actas para mostrar el fraude caligráfico.
se hizo todo eso, hubo el motín policial, se anticipó la auditoría, yo sabía que venía antes, llegó el día domingo y eso precipita los eventos que llevan a la renuncia de Evo. Recuerdo que me criticaron duro en las redes, pero yo no le juego al viento. Que tú tampoco respaldas la auditoría de la OEA, que Almagro, que tal. Yo sabía que la auditoría iba a decir lo que dijo. Y no le juego al viento, no me acomodo a ser popular, nadie más respaldó, no importa, ahí está el resultado. No pido que ahora me digan disculpas, no, yo tengo que hacer lo que sé que es porque he tenido oportunidades en la vida, como esta de Honduras que te digo, yo sabía que ese informe iba a ser devastador para Evo Morales, lo fue y renunció. ¿Qué era lo siguiente? Sucesión constitucional y una aventura militar. Había propuestas en televisión de gobierno cívico-militar. ¿Qué pasó en Venezuela en 2002? El Carmonazo se llama. Hubo una marcha grande, Chávez renuncia, muertos. Dos errores. En lugar de hacer sucesión constitucional con un parlamentario, hacen un gobierno con un empresario, que con militares entra y deroga la Constitución, cierra el Congreso. Chávez no sale de Venezuela, se queda en la horchila. Al tercer día volvió y hasta ahora sigue. En tiempos de crisis, sucesión constitucional y nada más. Calimán andaba en aventuras, no nos vamos a engañar, ya no somos imberbes para saber, y buscaba fomentar. Yo fui el lunes 11, ayudamos a traer a Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque la sucesión constitucional le correspondía a ella. Y dije clarito, aquí no va a haber aventuras militares, sucesión constitucional a un parlamentario y, para ser más claro, a una parlamentaria, senadora. Porque ella es la que estaba en el cargo. En régimen presidencial, José Antonio, la sucesión es inmediata. Cuando renunció Sánchez de Lozada, no era el que escogía el Congreso, era Carlos Mesa. Cuando Carlos Mesa renuncia en 2005, Bacadí, el senador, el diputado, le tocó al juez, Belcé, no al que elegían en la Suprema ese rato, al que estaba ese rato. ¿Quién estaba como presidenta del Senado interina por sucesión? Yanine Áñez, por las renuncias que se habían precipitado. ¿Cómo se garantizaba esa sucesión? Evitando las aventuras, trayendo a Yanine Áñez al Congreso, se trajo eso, llegó allá. Y cuando hubo, por facilitación de la Iglesia Católica, Monseñor Scarpellini, embajadores europeos, gente del MAS quería discutir la sucesión y condicionaban esto a que Evo Morales abandone porque los tiranos son cobardes, estaba asustado, quería salirse a su asilo en México. Cuando me piden que ante el vacío de poder el avión mexicano no llegaba y que se haga gestiones, dije, Dios mío, qué suerte la mía. Para proceder a la sucesión que le correspondía a Yanine, había un elemento que faltaba, que había que considerar la renuncia de Morales en el Congreso, si estaba en Bolivia, como estuvo Carlos Mesa cuando renunció, cuando, recuerdas, para que jure Belcé. Pero cuando ellos dicen que se quería ir, dije, bueno, y el MAS tenía mayoría en el Congreso, podían haber rechazado la renuncia y hacer jugadas, estaban quemando casas. Pues qué bien, se quiere ir, ¿cómo no lo voy a ayudar? Claro que sí. Hice gestiones con la Fuerza Aérea para que llegue el avión mexicano y se fue la noche, 11 de la noche del 11 de noviembre, partió para México y en aplicación a los artículos 169, 170 de la Constitución, se llama vejación del cargo, abandono de funciones. Porque cuando vas a un país a asilarte, dejaste el cargo. Y sí hizo efectiva la renuncia y se procedió a la sucesión por la experiencia, por lo que he aprendido en otros países, porque mantengo la cabeza fría, duermo poco y pienso rápido en momentos de crisis. Me correspondía estar ahí, hice eso y bueno, tenemos eso, sacamos al tirano. Ahora el desafío es otro, una propuesta para un gobierno sólido de 5 años, con los jóvenes, con los indígenas, que relance Bolivia para que no nos pase lo de otros países donde los tiranos después de un periodo retornan. La última consulta. De ser presidente, don Tuto Quiroga, ¿qué va a pasar con los bonos? Estamos hablando del Juan Azuruy, hablamos del Juancito Pinto. La población ya asume estas políticas como parte de su vida. Se van a mantener y fortalecer, por eso los invito a revisar el video. He hecho mención específica de eso. Mire, 2 temas donde fui plagiado. En la campaña de 2005 yo enfrenté a Evo Morales, propuse los bonos para los niños en colegio. ¿Por qué? No era mi invento. Conocía lo que hizo Santiago Levy en México, buen amigo, que él fue el inventor de ese sistema de dar dinero a las familias con necesidad para evitar que el niño abandone el colegio y se vaya a lustrar zapatos, y más bien que quede en el colegio, que no tenga la necesidad de ir a ganar unos pesitos, unos recursos, y que se quede en el colegio hasta graduarse para mejorar la educación. Funcionan tremendamente bien, muy efectivos. Lo hicieron en México, lo hizo Cardoso en Brasil, conocía, soy muy amigo del expresidente Cardoso, el sudamericano más grande. Entonces no era ni siquiera una patente mía ni invento, sabía que funcionaban
y propuse estos programas para la tercera edad, para los niños, para las madres, sobre todo las madres solteras. Recuerdo que salían Moldis, García Linera en todos los canales y me insultaban. Asistencialista, prebendalista, quiere comprar votos, me dieron como tambor. Bueno, ganaron ellos la elección, llegaron al gobierno y los implementaron, qué bien. Pero nada más para recordarte cómo no voy a mantener, fortalecer programas que yo propuse y que me plagiaron. Repito, no fueron mi idea, venían de México y Brasil, pero internamente en Bolivia me los plagiaron. Lo segundo fue, hablé mucho del Seguro Universal de Salud del 2014. Con la bonanza gasífera podíamos haber asegurado que la salud no sea privilegio de algunos, sino derecho de todos. No se hizo. Recién en año electoral 2019 quisieron hacer algo para votos, para ganar votos para el partido, no para dar salud a los enfermos. También quiero hacer el Seguro Universal de Salud. Se requiere 17.000 a 20.000 camas adicionales, hospitales de segundo nivel para población de encima de 30.000 habitantes, tercer nivel encima de 100.000, institutos especializados, oftalmológico, neurológico, para cardiovasculares, en fin, lo que he puesto en la propuesta. También hice eso, no era idea nueva, no era idea patentada mía. El MAS trató de plagiar eso tarde y por fines electorales. Yo lo quiero hacer de verdad, con calma y paciencia, porque son temas que son conquistas del pueblo boliviano, no son de un gobierno. Y si algo yo propuse que el MAS implementó y sirvió para el pueblo, pues obviamente que hay que mantenerlo y preservarlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Quiero que le mande su último mensaje a la gente que lo está mirando y que, bueno, que le invite a que revise su propuesta, que le critique, porque de eso se trata. Así es. No, gracias José Antonio, gracias a la gente que nos sigue. Hemos hecho algo que parecía muy difícil. En Venezuela están 20 años tratando de expulsar una tiranía. En Cuba más de 60 años, más tiempo del que llevo yo viviendo. Es difícil. Nelson Mandela, el icónico sudafricano ejemplar, tenía una frase que me gusta citar. Decía, todo parece imposible hasta que se lo hace. En Bolivia parecía imposible, después de 14 años, sacar al MAS del gobierno. Hicimos lo imposible. ¿Cuál es el desafío ahora? Hacer un gobierno los próximos 5 años que dé respuestas con propuestas de corazón verde digital, que industrialice el litio acá, que transfiera las acciones a título gratuito en propiedad a toda la juventud, a todos los bolivianos mayores de 18 años, hacer ese seguro universal de salud sin corrupción, sin narcotráfico, con seguridad, con una Bolivia firme, digna, resistiendo los embates de Venezuela y Cuba. Cuando digo eso, alguien me decía, eso también parece imposible. Pues bien, sacar al tirano parecía imposible, pero como dice Mandela, lo hicimos. Hagamos lo imposible otra vez, hagamos la Bolivia del futuro 2025 con la propuesta que hemos hecho y mostremos al mundo que lo imposible en Bolivia se hace no una vez, sino 2 veces.